Actualmente en las urgencias de los hospitales, en las unidades de agudos, en las consultas privadas y en las unidades de salud mental en general, existe un gran número de personas y familiares que demandan ser atendidos de forma desesperada. Generalmente se sienten solos, incomprendidos, confusos, perdidos, incompletos, abandonados y no entienden qué les ocurre. Se trata de personas especialmente vulnerables y sensibles. Estas personas tienen características comunes, en mayor o menor rango, presentan inestabilidad en el sentido de sí mismo. El paciente se puede mostrar muy alegre o contento, o bien muy disgustado, decepcionado o asqueado consigo mismo o el terapeuta u otras personas. También tienen relaciones interpersonales inestables. Las formas de relacionarse intensas e inestables pueden necesitar además de forma desesperada y a la vez sentir la necesidad de evitar este contacto íntimo para evitar un mayor daño emocional. Algunas de estas personas tienen una necesidad desmedida de apoyo, de compañía y cariño y esperan que los demás sepan lo que necesitan en todo momento, incluso sin decirlo. Por lo general suelen ser muy perceptivos y captar las necesidades y puntos débiles de los demás. Esto les lleva a que en ocasiones, para sentir apoyo, utilicen métodos indirectos, idealizar a una persona o devaluarla, por ejemplo, o por el contrario, muy directos y llamativos, amenazas de suicidio, cortes, etc. Esto crea gran confusión en los familiares y allegados que suelen percibir estas conductas como manipuladoras. Este tipo de personas tienen problemas para funcionar o sacar provecho de sus habilidades. Muchas personas son altamente funcionales y poseen múltiples habilidades que no son capaces de utilizar con éxito. También, este tipo de personas alternan entre la suspicacia y la extrema ingenuidad. Las personas con este trastorno suelen actuar de formas muy diferentes. Es muy conocida su tendencia de oscilar entre los extremos. Lo mismo ocurre con la confianza en los momentos de estrés. Pueden desconfiar hasta límites inimaginables, llegando a rozar la paranoia, y en momentos en los que se encuentran bien, pueden ser extremadamente ingenuos y confiar por completo en la primera persona que se cruza en su camino. Este tipo de personas recurre a los pensamientos mágicos. Por ejemplo, una persona con este trastorno puede pensar que lo único que necesita es a alguien que lo acompañe o a alguien a quien dar todo ese cariño que tiene que dar, que solo tiene que encontrar a la amiga de su vida o al compañero ideal o a la mascota perfecta para que su vida sea completa y feliz. Otro tipo de características que podemos percibir en este tipo de personas son sus sentimientos de no ser querido o quizá de ser defectuoso. Frases como nadie me querría si me conociera de verdad, nadie podría querer a alguien como yo, si me conocen de verdad se darán cuenta de lo terrible que soy, son parte del lenguaje de este tipo de pacientes. Sensación de inutilidad o de ser apto para nada. Sensación de dependencia, sensación de ser ignorado, abandonado o olvidado, sensación de pérdida de control, falta de confianza en uno mismo o en sus propias decisiones, desconfianza o suspicacia con relaciones a otras personas, terror a ser arrastrados, engañados o traicionados por sus emociones. Por ejemplo, dicen cosas como debo controlar mis emociones o algo terrible ocurrirá. No le puedo demostrar lo mucho que me he alegrado de verle o no volverá. Si sabe lo que siento, de verdad pensará que estoy loco o loca. Autocastigo o autosabotaje. Dicen cosas como soy una mala persona, merezco ser castigado. Si soy así de infeliz es porque me lo merezco. Solo encuentro una explicación a este malestar. Yo me lo provoco, por lo tanto merezco sufrir. La sensación de no encajar hace que continuamente busquen su sitio en un mundo que es percibido como un lugar peligroso, lleno de imprevistos y de personas dispuestas a hacerles daño y que no les permitirán un mínimo fallo. Un mundo en el que emocionalmente te sigues sintiendo pequeño, débil e indefenso. Este tipo de personas tienen dificultad para diferenciar a sí mismo de los demás, las propias vivencias de los demás de las propias vivencias suyas. Problemas en relaciones personales, relaciones inestables e intensas, inestabilidad afectiva e ira inapropiada o dificultades para controlar la ira. Comportamientos
intentos o amenazas suicidas recurrentes o comportamientos de automutilación, esfuerzos para evitar un abandono real o imaginario, sentimientos crónicos de vacío, pensamiento dicotómico, impulsibilidad en al menos 2 áreas que es potencialmente dañina para sí mismo, consecuencias de invalidación y la edad en la que promedio se verifica o se manifiesta con mayor intensidad es entre los 17, 18 y 35 años. Es cuando se ve con intensidad este patrón. Tiene patrones de relaciones interpersonales inestables e intensas, caracterizado por la alternancia entre extremos de idealización y de evaluación. Tiene impulsividad en al menos 2 áreas que son potencialmente dañinas para sí mismo. Y básicamente estas son las características de personas muy sensibles que requieren empatía y requieren un sistema diferente al tradicional de psicoterapia. La terapia Gestalt ofrece un ambiente terapéutico controlado, de confianza y de respeto, donde se trabaja con herramientas andrógenas milenarias sumadas a técnicas de psicología moderna que permite que el paciente en total confianza y respeto pueda indagarse a sí mismo, encontrar ese tan yo soy que no lo tienen claro y no saben cómo encontrarlo. Eso hace la terapia gestal en un ambiente terapéutico controlado. En ocasiones nos encontramos a personas con este tipo de trastornos altamente funcionales, pero que han llegado hasta tal punto de dejadez que incluso tienen mal aspecto. Personas que acuden con una imagen descuidada y que a medida que vas llegando a ellos te sorprenden por alguna habilidad especial. Por el contrario, también es frecuente que acude una persona con aspecto impecable, inteligente, que sabe estar, pero que comenta lo infeliz y miserable que resulta su vida. Recientemente ha llegado una paciente a la consulta con un aspecto prácticamente inmejorable, que afirmaba lo siguiente: no entiendo lo que me pasa, me encuentro muy mal y no sé cómo salir de esto. A veces me encuentro tan mal que soy agresiva con los demás y después me siento fatal, siento que no merezco su cariño. Esta chica se siente fea, culpable, llena de remordimientos, rara, incomprendida, poco querida, vacía y llena de odio. Sus miedos principales son miedo a la soledad, al abandono y a que nadie la quiera. Comento este ejemplo porque al salir se cruzó con otro de mis pacientes que se quedó impactado y no pudo evitar preguntar sorprendidísimo: ¿y esta chica para qué viene? Es decir, que la apariencia en muchos de estos casos es una simple fachada. La mayoría de las veces esta fachada es lo que complica que los demás puedan comprender sus comportamientos, y más aún cuando estas personas cuentan o muestran lo que se pueden hacer bajo la ropa. Me refiero a las autolesiones, a los cortes en los brazos, el pecho, las piernas y demás. Esto es realmente desconcertante y difícil de entender. ¿Qué les puede llevar a recurrir a estas conductas autodestructivas? Quizá esto es debido a que aprenden que la acción tiene como respuesta atención, preocupación y acercamiento por parte de los demás, mientras que hablar de los sentimientos muchas veces tiene respuestas negativas como ira, rechazo o invalidación. Cuando las emociones van aumentando en intensidad y ya no pueden ser contenidas, necesitan encontrar una vía de escape. Aunque resulte irónico, este tipo de personas en ocasiones recurre a conductas autodestructivas como una estrategia de consuelo ante el malestar que siente. Una paciente me decía: necesito sentir dolor por algo. No sabes lo que es sentirse así de mal sin motivo aparente. Me hace sentir egoísta y mala persona. Hay personas en el mundo que tienen motivos reales para sentirse mal, y aquí estoy yo lamentándome de mí misma con todo lo que tengo. Hay que tener en cuenta que a veces una conducta peligrosa puede ser un tipo de autolesión: atracones de comida o dejar de comer, conducir temariamente, sin pensar en las consecuencias, comportamiento sexual de riesgo, provocar peleas, gastos incontrolados, etc. Es decir, que no necesariamente este tipo de personas van a lesionarse
con una herida sangrante, pero sí pueden autolesionarse con otro tipo de actividades o de acciones. Ahora, frente a esto, ¿cómo conservar la maniobrabilidad terapéutica, quizá fijando límites más flexibles? Es frecuente que este tipo de pacientes tengan gran capacidad de ingenio para conseguir que los profesionales pierdan los papeles, se encuentren atendiendo llamadas fuera de hora, alargando las sesiones y dando un trato especial que no suelen dar a las demás personas a las que atienden. Esto es debido a la contratransferencia, es decir, las respuestas emocionales que generan en los profesionales que los atienden. Cuando un profesional se siente manipulado, utilizado, coaccionado por un paciente o responsable de su estado anímico, puede estar ante un caso que le está generando contratransferencia. Sentir cómo uno es arrastrado por las reacciones del propio paciente y en cierto modo las hace suyas es sin duda desconcertante. En el libro Manejo de la contratransferencia con pacientes borderline de Glenn Gabbard y de Sally Wilkinson, dice: pocos trastornos podrían dedicar un volumen entero a las reacciones emocionales que generan aquellos que los padecen en los profesionales que los atienden. Por ello, en la práctica diaria, no es raro encontrar profesionales que se niegan a atender a estas personas, y son muchos los que se refieren a ellos como quematerapeutas. Ciertamente, tienen gran habilidad para sacar a uno de sus casillas. Suelen poseer una intuición especial para percibir los puntos débiles, y esto puede resultar muy incómodo para el terapeuta. Lewin y Schultz decían ya en 1992: lo que nos hace sentir incómodos ante la presión de la persona es no precisamente el paciente en sí, sino nosotros mismos. En nuestro tratamiento y en otros trastornos graves de la personalidad, los más peligrosos es nuestro propio carácter. Los terapeutas tienen dificultades por sus propios problemas, puntos ciegos y formas de ser, al igual que por falta de información o por formación inadecuada. Ansiedad, miedo, inseguridad o terror son sentimientos y reacciones de contratransferencia frecuentes. Independientemente de lo que ocurra en el curso de la terapia, estos pacientes tienen gran facilidad para hacer que los terapeutas se sientan ansiosos. El miedo a que se mate y los desafíos hacia el terapeuta están tan presentes en todo momento, sobre todo en las primeras sesiones. El decir la palabra equivocada, utilizar un tono de voz o una mirada inadecuada puede hacer que el paciente reaccione agresivamente, intente suicidarse, se autolesione o se marche dando un portazo y no vuelva. Alguna vez un paciente me dijo: me da asco la gente que tiene miedo, quedándose en silencio y mirándome fijamente. Sentirse chantajeado, emocionalmente chantajeado con amenazas de suicidio del paciente, sentimientos de culpabilidad, sentirse culpable por el deterioro de la psicoterapia. El paciente no avanza, no es constante, no trae las tareas, se autolesiona. O fantasías de rescate. El terapeuta siente que debe hacer cosas por el paciente e incluso puede pensar que es la única persona que puede ayudar al paciente. Sensación de no valía o sentirse un fraude. Los pacientes de este tipo tienden a cuestionar la competencia del terapeuta. Sentirse invadido. El terapeuta siente que el paciente está intentando invadir su intimidad y confundiendo la relación terapéutica. ¿A qué nos puede llevar todo esto? ¿No querer tratar a estas personas? ¿Culpar a los pacientes de nuestra incapacidad para ayudarles? ¿Colaborar en la poca aceptación social y la mala prensa que reciben estas personas? En definitiva, utilizar mecanismos de defensa propios y pensar en términos de ¿es normal que abandone la terapia? La estadística de abandonos es muy alta. Son pacientes difíciles. Todo lo anterior
nos puede llevar a una última reacción contratransferencial, la transgresión de los límites profesionales. El terapeuta tiene la sensación de que si no hace lo que dice el paciente, éste se hará daño y en lugar de seguir fiel a sus principios, cede a demandas poco razonables y de poca utilidad para el paciente y la terapia. Creo que esta última reacción incluye y se interrelaciona con todas las mencionadas anteriormente, porque el profesional, además de sentirse chantajeado, puede sentir miedo, ansiedad, culpa o sentirse responsable del posible desenlace del paciente. Otras alternativas. Tenemos que tomar en cuenta ante lo anteriormente expuesto que tenemos diversas alternativas. Entre ellas, cambiar el chip. Darle la vuelta a los supuestos o a lo establecido. El simple hecho de entender estos comportamientos, de intentar verlos y afrontarlos de forma menos rígida o más flexible, puede facilitar enormemente nuestro trabajo y evitar que respondamos con reacciones contratransferenciales que, como comentaba antes, pueden hacer mucho daño a los pacientes y, como no, precipitar el abandono repentino de la terapia. Por supuesto, esto lo podemos hacer de cuando en vez y de vez en cuando. Y desde luego es mucho mejor que decir lo primero que se nos pasa por la cabeza en un determinado momento. Pero no debemos abusar de esta táctica, dado que por las inseguridades de estos pacientes, los silencios demasiado largos se pueden interpretar como no le importa lo que digo, no me entiende, no sabe qué decir o seguro que está pensando que soy un o una idiota. Hasta aquí el apoyo a nuestro primer módulo del capítulo 4 del libro que ya estamos estudiando técnicas de abordaje. Te animo a continuar con tus estudios. Ven, entrénate con nosotros, prepárate para afrontamiento y adaptación en casos difíciles. Mi nombre es Isabel Bruckner, soy terapeuta Gestalt, interventor en primeros auxilios psicológicos especializado en trauma y experto en problemas del comportamiento y de la afectividad. Escritor del libro El gran yo soy que mora en mí y entrenador instructor de la certificación de especialización profesional como acompañante en el proceso de darse cuenta. Un gusto.